Muy buenos días, hermanos. Vamos a entonar el canto La promesa de Jesús, canto número 116. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas tus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza nuestra vida terrena. Ellas en la dura y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Vamos a cantar el canto número 118, hermanos, valor y fe. Si en tu senda las nubes agolparse ven, no vaciles por ello ni flaquees tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe. En la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda pudieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, poner alto los ojos sin duda jamás, que en la vida del mundo vencedor saldrá. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, trae encantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe.
gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Amén. Los niños van a ir a las clases. Bienvenidos a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta mañana. Estamos contentos por su presencia. Si acaso usted está listo y preparado para estudiar la palabra de Dios, dentro de unos minutos vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Todavía estamos en el capítulo 2 y vamos a estudiar versículos 16 y 17, los cuales no estudiamos la semana anterior. Bienvenidos a todos ustedes que se encuentran aquí con nosotros hoy en esta mañana. Le damos la bienvenida a todos aquellos que andaban de viaje. Dorita andaba allá en la Florida por una semana y feria, ¿verdad? ¿No trajo carne de lagarto por allá? No. La hermana Maribel González por allá en sus trabajos, ¿verdad? Gracias a Dios que ya la regresó con bien con nosotros y esperamos, ¿verdad?, que todo esté bien con usted, hermana, y toda su familia. Y también, ¿a quién más? Pues a José Luis andaba en Sanford. Ya está aquí con nosotros, gracias a Dios, que el Señor nos ha contestado nuestras oraciones. Amén. Hemos estado orando por todos ustedes. Ok, yo pensé que me olvidaba. Si se me olvida alguien, hermano, pues I'm sorry. Soy como un zorrillo, ¿verdad? I'm sorry. Pero esos son los que nosotros estamos constantemente orando para que todo les saliera bien en su camino, en su viaje, y que regresaran con bien con nosotros. Si acaso usted está planeando salir estos días, que algunos consideran días de fiesta, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. Ahorita las carreteras están así de carros y de gente, ¿verdad? Y pues tengamos cuidado en todo lo que vamos a hacer. Pero bienvenidos. No les he dado textos de memoria porque les dije que en el mes de noviembre para que se vayan relax, ¿verdad? Pero ya en el mes de diciembre sí vamos a estar con versículos de memoria. A no ser que usted tenga un versículo de memoria, lo quiere decir hoy en esta mañana. Es de Gálatas 6:9. Apocalipsis. Y estamos en el capítulo 2 y pues estamos viendo versículos del 12 al 17, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo. Yo pensé que la íbamos a terminar la semana pasada, pero no. Nos quedamos todavía y le voy a empezar con número 1 de vuelta. No sé en qué número me quedé, ¿verdad? Pero nos quedamos en el versículo 16 y 17 y a los últimos versículos. Recuerde que la iglesia en Pérgamo era una congregación que pues no sabemos cuándo empezó ni quién la empezó, pero sí sabemos que ahí en ese lugar, en la ciudad de Pérgamo, miramos nosotros que habían varias estatuas a las cuales se les demandaba a la gente que las adorara. El culto imperialista, o sea, el culto hacia el imperio romano, ¿verdad? Emperador romano, perdón. Se demandaba que le adorase. Domiciano era el cual demandaba esto. Pero también había otras estatuas de diosas paganas que también demandaban que se les adorara. Esto lo vemos nosotros en versículos del 12 hasta el 13 y el 14. Pero también vemos que había allí personas que practicaban la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Y recuerden, hermanos, que todo esto estaba sucediendo ya dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Es decir, dentro de la iglesia, ¿verdad? Pone aquí, dentro de la iglesia. Y estuvimos viendo que pues el apóstol Pablo, y a través del Nuevo Testamento se nos menciona que el tiempo llegaría cuando esto iba a ocurrir. Por ejemplo, miramos nosotros que Jesucristo advierte a sus discípulos, Mateo capítulo 7, versículo 15, que habían de venir personas demostrando piedad, demostrándose como cristianos, pero que por dentro eran ¿qué? Idólatras.
El apóstol Pablo también nos menciona que dentro de la iglesia habían de levantarse hombres perversos, que habían de establecer herejías o falsas doctrinas dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Este es Pablo advirtiendo a los ancianos de Éfeso, en la ciudad de Melito, diciéndoles: tengan cuidado, porque dentro de vosotros se van a levantar personas que van a entrar con falsas doctrinas. Y también la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, y también Judas, capítulo 1, más tiene un capítulo, ¿verdad? El versículo 3, son textos que nos enseñan que dentro de la iglesia se deben de levantar personas enseñando falsas doctrinas. Bueno, esto es lo que estamos viendo aquí en la ciudad de Pérgamo. En la ciudad de Pérgamo habían grupos que estaban enseñando concerniente a la doctrina de Balaam y a la doctrina de los Aicas, ¿verdad? Nicolaitas. Sí. Ok, dos grupos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y estuvimos viendo que la doctrina de Balaam se menciona tres cosas o tres partes íntegras, partes importantes, que se refiere a arrastrar a la congregación a pecar, a fornicar y a cometer sacrificio a ídolos o adoración a ídolos. Y los nicolaitas no nos dicen mucho concerniente a esto, pero da una semejanza a ellos. Pero el punto de esto, hermanos, es el siguiente: la tolerancia. La tolerancia en la iglesia de ciertas cosas. La tolerancia. Y es lo que aquí se está condenando. En la iglesia de Cristo no debe tolerar ningún tipo de enseñanza falsa. Y para esto, ¿verdad?, necesitamos nosotros que primeramente entender que necesitamos que prepararnos bien con la palabra de verdad para poder usar la palabra de Dios correctamente. Para poder usar la palabra de Dios correctamente, para poder establecer lo que hay que establecer. Necesitamos que la congregación sea enseñada la sana doctrina, como le dice Pablo a Tito en el capítulo 2 y versículo 1. Note lo que dice. Bueno, vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo, ¿es segunda o primera? Segunda, ¿verdad? Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Aquí nos está hablando a todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que yo debo de estar en una situación en donde pueda usar correctamente la palabra de Dios, la palabra, la verdad. Tito capítulo 2 versículo 1 dice: pero tú habla a los que están de acuerdo con la sana doctrina. Con la sana doctrina. Entonces, esto es algo, ¿verdad?, que la iglesia debe de prepararse, porque la iglesia tiene una tarea. La tarea la encontramos en Hechos capítulo 17 y versículo 11. ¿Y cuál es la tarea de todos nosotros, hermanos? Note lo que dice Hechos capítulo 17 versículo 11. La tarea suya y la tarea mía es la siguiente. Hechos capítulo 17 versículo 11 dice la palabra de Dios lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Ahí hay varias cosas que ya hemos estudiado, hemos mencionado, pero que las vuelvo a recalcar. Número 1, tenemos que estar listos para poder oír.
Y no solamente uno oír, ¿verdad? De que pues el hermano está hablando, está predicando, ¿verdad? Oír con prestar atención a lo que se está diciendo. Porque cuando uno oye conforme a como este versículo nos está indicando, es de que uno está poniendo atención y está viendo si acaso lo que se está comunicando es opinión o es Biblia. Hay dos maneras de comunicar. Comunicar opinión, es decir, no tener ninguna sustancia para probar lo que se está diciendo. En mi opinión, yo creo que así es, yo creo que así debe de ser. O hablar, comunicar, pero tener evidencias bíblicas de lo que se está hablando. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, toda palabra o todo hecho, ¿verdad? Toda obra que se hace, todo lo que se comunica, debe ser por la autoridad de Cristo Jesús. Es decir, lo que se comunica, lo que viene a establecer como obra, tiene que ser autorizado por Cristo Jesús. Y esto regresa a la palabra de Dios. En la iglesia de Cristo, hermanos, ya se está infiltrando en muchas cositas y se vienen a infiltrar a consecuencia de la ignorancia y de la falta de poner atención de la membresía hacia las personas que están enseñando. Y ya están saliendo predicadores de las escuelas que no están bien preparados, que tienen una enseñanza diferente a la cual se enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, Evelyn Christian College, un colegio que por muchos años se dedicó a enseñar la palabra de Dios. Tenían profesores, maestros que estaban constantemente escudriñando las escrituras para enseñar lo que la palabra enseñaba. Ahora no lo tienen de esa manera. Y están saliendo doctrinas falsas. Y estos hermanos predicadores vienen y predican en las congregaciones y establecen, ¿verdad?, situaciones las cuales no están de acuerdo con la palabra del Señor. En la congregación de Kingsville, que solamente hay una congregación americana, ahí fue lo que pasó. Salió un hermano graduado de HCU, Evelyn Christian College, y vino y destrozó la iglesia ahí en Kingsville. Ya si usted ha ido a Kingsville o manda a sus hijos al colegio de Kingsville y va a esa congregación es muy liberal en su manera de practicar cosas, solo que hay varias cosas, ¿verdad?, que se ha establecido. Pero vuelvo a repetir, la tolerancia de uno. ¿Debe de uno de tolerar esto conforme a las escrituras? Tengo contra ti, ¿verdad? Dice Jesucristo, tengo contra ti. Noten, regresando al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Este es Jesucristo acusando a la iglesia que ellos están permitiendo en la enseñanza de falsa doctrina, la doctrina de Balaam. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Dos cosas. Y noten la solución que da Jesucristo a esta congregación. Por tanto, arrepiéntete. Si acaso no iba a haber arrepentimiento de parte de esta congregación, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice: el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y las de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Y quién anda en medio de las 7 iglesias? Jesucristo, hermano. Voz alta, hermano, no tengan miedo. Jesucristo. Y cuando Jesucristo entonces viene a quitar su presencia de la congregación por causa de que no hay arrepentimiento, en otras palabras, puede tener roto lo que diga Iglesia de Cristo, pero si acaso no hay la doctrina correcta, la doctrina que se debe de enseñar, ¿estará ahí Jesucristo en presencia de esa obra? No. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Arrepentir. Por tanto, arrepiéntete, pues si no,
vendré a ti pronto y pelearé con la palabra, contra ellos con la espada de mi boca. Y aquí nos trae el segundo punto, ¿verdad? El segundo punto, ¿verdad?, nos trae concerniente a la lucha que debe de existir, la pelea que debe de existir. Muchos de nosotros como cristianos pensamos de que no debemos de discutir, no debemos de debatir. Hay algunos que piensan de esta manera, ¿verdad? Con la palabra del Señor no se debe de discutir, con la palabra del Señor no se debe de pelear, pero aquí nos está dando autoridad de luchar, de pelear. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. El debate, hermanos, hace tiempo atrás se usaba para poder llegar a una certeza, a una conclusión correcta. El debate hoy en día se usa para poner en ridículo a mi oponente, a aquel que se está oponiendo a las cosas de Dios. Ya no se usa correctamente y por eso a muchos les ha quedado un sabor no poco bueno del debate. Pero no de lo que dice Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios capítulo 25 y el versículo 9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otros. La palabra trata tu causa con tu compañero quiere decir debatir. En inglés es debate thy cause with thy brother. En la frase debatir. Debatir y qué se está tratando de llegar a la conclusión, qué es lo que es correcto. ¿Con qué? Con la palabra. Noten que ponen la palabra de Dios como el estándar, el nivel en donde todo se tiene que arreglar. Y es por esto que la debemos de conocer, la debemos nosotros de tratar de una manera correcta para que así podamos sobrellevar adelante lo que Dios nos ha dejado. Pero tienen que llegar a un punto de arrepentirse. Hay hermanos que son predicadores y se les ha enseñado su error y no se han arrepentido, hermanos, de lo que ellos enseñan. No se han arrepentido. Hay hermanos aquí en el valle, ¿verdad?, que piensan de una manera diferente concerniente al Hades. Se les ha dicho, no se han arrepentido. Lo enseñan públicamente. Hay hermanos que piensan y enseñan de una manera diferente de ciertos temas de la Biblia, se les ha dicho y no se han arrepentido públicamente. Entonces ustedes tienen la última palabra en decidir, ¿verdad?, concerniente a tal persona. Porque si no hay arrepentimiento, no debe de haber ¿qué? No debe de haber comunión ni tampoco perdón. Y esto es lo que le enseña. Lucas capítulo 17, note lo que dice. Lucas capítulo 17 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 17 versículo 1 al 4 dice así. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquellos por quienes vienen. En otras palabras, problemas siempre va a haber. Tropiezos siempre los van a estar delante de nosotros. Dice, pero hay de aquel quien pone los tropiezos. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Está hablando del que enseña equivocadamente, del que pone tropiezo, y está hablando aquellos los cuales pues ignoran, porque aquí les nombra pequeños, aquellos los cuales les falta todavía conocimiento en la palabra de Dios. Puede ser un recién convertido, puede ser un niño, aún también un carnal, ya hemos estudiado sobre eso. Y aún también hasta los espirituales en vez de levantar los pies.
Por eso 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, mire que el que esté firme, que no caiga. Pero es lo que dice el versículo 2. Mirar por vosotros mismos, dice, versículo 3. Mirar por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti. Ponga atención, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Ahí está la autoridad que tenemos nosotros para reprenderle. No con nuestra propia opinión. No enojadamente, porque 2 Timoteo capítulo 2, versículo que es 24, nota lo que dice. Vamos a poner el dedo aquí en Lucas, ¿verdad? Y vamos a 2 Corintios, porque quiero que entendamos perfectamente esto. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, bueno, empieza el 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debemos de andar peleándonos, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero noten lo que nos dice a nosotros, quienes estamos en la postura de reprender a alguien más. Nos dice primeramente, ¿verdad? Dice que no debemos de pelear. No estamos para pelear, no estamos para condenar, no estamos para destruir a nadie, sino que estamos para salvar, para rescatar a la persona quien posiblemente esté bien metido en la doctrina equivocada y queremos darle que mire bien las cosas. Y luego dice el versículo 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces, regresando ya a Lucas capítulo 17 y versículo 3, ya tiene más significado este versículo. Mirar por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele. ¿Cómo? Versículo 26, 2 Timoteo 2, ya nos dice cómo. Y si se arrepiente, perdónale. ¿Pero qué si no se arrepiente? ¿Qué si no se arrepiente? Dice 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14 dice la palabra de Dios lo siguiente. No os unáis en yugo de sin igual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión con la luz con las tinieblas? Es decir, si acaso andamos con personas, ¿verdad?, que demostramos tinieblas en su vida y se le reprende y no hacen caso a la reprensión, según este versículo, ¿qué nos está enseñando? 2 Corintios 6, 14. Que no tengamos compañerismo con él o con ella. Que no vengamos a asociarnos como que si nada hubiera pasado. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11. En Efesios capítulo 5, versículo 11 dice la siguiente manera. Efesios capítulo 5 y versículo 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelos. Cuando usted, hermano o hermana, llegue a esa postura en su vida, concerniente a cualquier cosa que esté contrario a la voluntad de Dios, a la sana doctrina, tarde o temprano las personas quien usted está reprendiendo, bíblicamente, como lo enseña, ¿verdad?, no van a querer asociarse con usted. Y si acaso usted sigue asociándose con tales personas, bueno, ya está tolerando la maldad de ellos, y esto, ¿verdad?, ya entra en la doctrina de Balaam. Porque Balaam, ¿qué fue lo que puso? Él puso tropiezo a los hijos de Israel. Y cuando una persona se ve, ¿verdad?, en tolerancia hacia las cosas equivocadas, ¿qué es lo que está poniendo? Tropiezo a los demás. No, pues tú me estás enseñando que esto, mira hermano o mira hermana, para él está todo bien.
Y muchas de las veces el hermano o hermana dice, no hermano, es que yo ya estoy en una postura espiritual que eso ya no me molesta, pero es el compañerismo. Mateo capítulo 12, versículo 31 dice que el que no es conmigo, ¿qué? Contra mí es. En otras palabras, si no tenemos comunión con Jesucristo, entonces estamos en contra de Jesucristo. ¿Y una casa dividida qué? No permanece. Y esto pues es lo que enseña el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué cree usted que va a pasar cuando Jesucristo venga a nosotros? ¿Nos va a alabar? ¿Nos va a elogiar por lo que hemos hecho? Ya las mismas palabras aquí nos está diciendo, ¿verdad que no? Ya nos ha dicho en por qué viene a elogiar la iglesia en Pérgamo, y esto lo miramos en el versículo 13. Yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí los está elogiando por lo que han hecho, pero luego dice, pero tengo. Y a estas personas a las cuales está hablando, ¿verdad? No los está elogiando, sino que al venir Jesucristo hacia ellos es para reprenderles. Difícilmente es un juicio que habrá de ocurrir. Dice, y pelearé contra ellos. ¿Contra quién? Contra los que están enseñando falsa doctrina. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Porque la palabra es la que va a establecer el error. El error. Y el versículo 17, ya para terminar esta porción, ¿verdad? Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante, ¿verdad? Que ya en este tiempo, ya el Padre no está diciendo, he aquí mi Hijo amado en el cual, ¿qué? Tengo complacencia. ¿A él qué? Oír. Mateo capítulo 3, noten lo que dice. Mateo capítulo 3 dice la palabra de Dios de lo siguiente. Mateo capítulo 3 dice en el versículo 16 y 17, Jesucristo es bautizado por Juan el Bautizador, y dice, versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego ya en Mateo capítulo 17 y versículo 5, note lo que dice en la transfiguración. Mateo capítulo 17 y versículo 5 dice la palabra de Dios, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde las nubes que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oís. Y leo estos versículos, hermano, porque ya el tono cambia en Apocalipsis. En Apocalipsis, versículo 17, dice, versículo 17, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesucristo ya ha terminado su obra. Su obra era de declarar la verdad. Jesucristo, Juan capítulo 1, versículo 17, vino y trajo la gracia del Padre y trajo la verdad. Y la verdad la estableció, la cumplió. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no he venido para quitar la ley, sino para cumplir la ley. Y Jesucristo la cumplió. Juan capítulo 19, miramos nosotros, versículo 30, dice, consumado es. ¿Qué vino a terminar Jesús? El cumplimiento de todo lo que Jesús tenía que hacer en este mundo. Y de establecer su ley, una ley nueva. Porque vuelve a repetir lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 12. Dice, de nada se dice de la tribu de Judá. Pero es necesario que entendamos que al cambiar sacerdocio, es también necesario que se cambie la ley. Y el argumento ahí que el escritor está haciendo
El sacerdocio del Antiguo Testamento era el sacerdocio levítico. Ya no existe el sacerdocio levítico, por lo tanto la ley del sacerdocio levítico ya no existe en poder. Ahora existe Jesucristo, el sumo sacerdote que viene de la tribu de Judá. Y si entonces el sacerdocio se cambió de la tribu de Leví a la tribu de Judá, es necesario que ahora también miremos que hay un cambio de ley. Y el cambio de ley es la ley de Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6 y versículo 2 dice que Jesucristo establece su ley. Santiago capítulo 1 versículo 25, esta ley se le llama la ley perfecta. La ley perfecta. Santiago capítulo 2 versículo 12 dice que es la ley que habrá de juzgarnos a todos nosotros en el día de juicio. Juan capítulo 12 versículo 48 en adelante dice: mis palabras, Jesucristo hablando, mis palabras serán las que te juzgarán en el día postrero. No va a ser la antigua ley, va a ser la ley de Jesucristo. Se cumplió cuando Jesucristo murió, y ahora el trabajo del Espíritu Santo es de llevar esa palabra, esa ley, a la mente y corazones de todo ser humano. ¿Y cómo se hace milagrosamente? Por medio de la predicación. El Espíritu Santo es el que viene a inyectar en nuestra mente y en nuestro corazón la ley de Cristo. Por eso dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Y cuando uno pone atención a lo que el Espíritu le está enseñando, porque vuelvo a repetir lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 al 14, dice: ¿quién conoce al hombre si no es el Espíritu del hombre? ¿Y quién conoce la mente de Dios si no es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos está enseñando, por medio de la palabra, lo que se debe de llevar a cabo. Entonces, cuando usted y yo venimos nosotros a escuchar al Espíritu, y otra cosa, cuando dice aquí: daré a comer del maná escondido. El maná escondido, hermano, se refiere al Antiguo Testamento, pero usted tiene que mirar que, como dice Hebreos capítulo 10, vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que la ley del Antiguo Testamento era solamente una sombra por lo verdadero que había de venir. Y entonces, cuando leemos este texto y leemos que el maná descendió del cielo, entonces eso fue una sombra de algo, no era la cosa real. Y en el Nuevo Testamento miramos nosotros que el maná que ha descendido del cielo es ¿quién? El Espíritu Santo. Jesucristo dice: un paracleto os doy. Juan capítulo 14. No tengan temor. Creer en Dios, creer también en mí. Yo me voy a preparar muchas mansiones, pero no los voy a dejar solos, sino que les voy a mandar un paracleto. Y es el cual viene ahora, ¿verdad?, en nuestro tiempo. Ya no es Jesucristo, Jesucristo ya vino. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para cumplir su obra, y es la obra de santificación. Entonces el maná escondido, el cual estaba en el altar, en el Antiguo Testamento, se da referencia al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el cual nos ayuda a nosotros para que nosotros podamos comprender. Es el que nos acusa de pecado. Juan capítulo 16 y versículo 8 dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 16 y versículo 8 dice: y cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo? Por medio de la palabra. ¿Cómo convenció Pablo al rey de justicia y de juicio y de pecado?
Hechos capítulo 24, versículo 24. A él y a su esposa Drusila, que tuvo miedo, al oírlo tuvo miedo, le predicó la palabra de Dios. Y dijo, ¿sabes qué? Párale ahí, vete, después te oiré en otro tiempo. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, convence al ser humano de pecado. Y al convencer al ser humano de pecado, entonces lo lleva a las aguas del bautismo. Y cuando es bautizada la persona para quitar sus pecados, en ese momento el Espíritu Santo ya santifica, justifica y transforma de las tinieblas a la luz. Otra vez, obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que lo levanta del hombre viejo a un nuevo hombre y le da vida espiritual. Es el Espíritu Santo. Solo que entonces cuando dice aquí en Apocalipsis 2:17, y daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca. Para esto tenemos que entender, hermanos, en aquel entonces cuando tenían la corte, ¿verdad? Te daban una piedra negra si eras culpable, una piedra blanca si eras inocente. Y el Espíritu Santo ya viene a presentarnos inocentemente, sin pecado delante de Dios. Se le da la piedra blanca y se le dará un nombre nuevo. Pero noten lo que dice el texto. Dice, y le dará una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces le está enseñando Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Están haciendo buenas obras, pero tengo algo contra ustedes. Y si siguen tolerando esto, no van a alcanzar la piedra blanca, sino que una piedra negra. Para alcanzar la piedra blanca, hermano, tenemos nosotros no tolerar la falsa doctrina, siempre mantener la doctrina sana en la iglesia, y si acaso lo hemos hecho, arrepentirnos y llevar a las personas que están siendo equivocadamente a un arrepentimiento, para que lleguemos al punto que habla el versículo 17. Y se me acabó el tiempo. Pregunta o comentario. Sí, hermano, ahí en Balaam decía que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces Balaam enseñaba a Balac a que pusiera tropiezo. Y es otra cosa, Balaam, profeta de Dios, sabía bien lo que Dios le había hecho. Ya le había hecho 2 veces, pero aquel terco porque quería el dinero, por lucro, ¿verdad? Y miró todo lo que el rey de Balac le ofrecía. Entonces lo que Balaam hizo, Números capítulo 31, versículo 18 en adelante, dice que le aconsejó al rey Balac: si permites que las mujeres de Madián, ¿verdad?, vengan y esto, el otro, y cometan, ¿verdad?, se van a fornicar, van a adorar los ídolos, y entonces Dios se va a enojar con ellos, y Dios los va a matar, y ya van a tener menos que pelear. Y es lo que se hizo, o sea que fue tropiezo. Y esto es lo que pasa también con algunos miembros que permiten la tolerancia, ¿verdad?, de la falsa doctrina. Son tropiezo a los demás. No podemos avanzar porque algunos tercos todavía, ¿verdad? Simplemente anoche tuvimos una reunión con un grupo de cristianos y pues se habló de unos asuntos poco delicados. Y una hermana allí dijo, pues, aunque sea lo que sea, dice, este hermano lo aprecio mucho, mi familia lo aprecia mucho, y va a hablar con la historia. Esa hermana ya es tropiezo a lo que se tiene que hacer, porque ya no entra en un estado intelectual, sino que emocional, ya es algo emocional de parte de la persona. Y por eso dice Jeremías capítulo 17 que el corazón es engañoso. El corazón engaña, pero la verdad nunca va a engañar. La verdad es la verdad. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Pérgamo. Sí, hermano, nomás regresando a lo que estaba diciendo en Hebreos 10, realmente en el versículo 11 al 14, pues ahí se enfoca en Cristo. La salvación se encuentra en Cristo, Cristo es el Salvador.
¿verdad? Sabemos que la antigua ley fue el ayo que apuntaba a Cristo, que ha venido un Mesías. Ese es Cristo Jesús. Lo vemos en Hebreos 10, del 11 al 12, que fue la perfecta ofrenda, ¿verdad? Sacrificio de Cristo, que ahora nos hace perfectos, nos hace justos, es por medio de Cristo y su sangre, ¿verdad? Que nos hace perfectos, justos ante el Padre. Pero todo se enfoca en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es la clave porque Él fue el que derramó la sangre y la sangre es lo que perfecciona al pecador. ¿Alguien más iba a Ahí decir? mismo, hermano, en Hebreos 8:6, ¿verdad? Pero ahora, cuanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, basado en mejores promesas. Así es. Sí, Cristo Jesús es el sacrificio perfecto. Y nomás quería decir que no hemos entendido muchos de nosotros que, porque usan la palabra que no debemos de juzgar, que allá Dios no va a juzgar en aquel día. Bueno, sí, Dios va a juzgar en aquel día, pero mientras estamos nosotros aquí, nos ha dado a nosotros que cuando nosotros miremos la falsedad tenemos que corregirlo, no podemos tolerarlo. Y eso es juzgar por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que iba a decir yo, ¿verdad? Que cuando uno está en esa postura, ¿verdad? ¿Qué es lo que está enseñando? La Biblia. ¿Quién está juzgando? La palabra. Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. No es uno. Usted y yo, hermano, tenemos la responsabilidad de presentar la verdad a todo momento. Es todo lo que tenemos que hacer. Y muchos nos habrán de juzgar que estamos juzgando por medio de lo que estamos haciendo, pero es la palabra. Es la palabra que está juzgando a la persona. Ahí en 1 Pedro 4:11 dice que alguno hable conforme a la palabra de Dios. Así Si es. alguno ministre conforme el don, ¿verdad? El poder del don que Dios le ha dado. Así es. Pero si uno habla, Así es. Hermano, Arnoldo. Dice ahí, ¿verdad? Versículo 13, ¿verdad? El trono de Satanás, ¿verdad? Sino que Satanás arrastró a Balaam, ¿verdad? Y a Balaam, ¿verdad? Sino que tenemos que estar bien despiertos, ¿verdad? Que Satanás no te arrastre a las doctrinas falsas, ¿verdad? La doctrina verdadera es Cristo, no hay otra, ¿verdad? Así es, hermano. Bueno, el tiempo ya nos terminó, hermano. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Vamos a tomar un pequeño receso y luego entramos a nuestro culto en esta mañana. Gracias.